Bienvenidos a una edición más de la formación de pequeños grupos de oración de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. En la edición pasada estuvimos discerniendo un poco los 7 dones del Espíritu Santo. Descubrimos que los 7 dones del Espíritu Santo son para nuestra propia formación espiritual, moral, educativa y social. Ahora vamos a ver los 3 grupos de los dones carismáticos que el Espíritu Santo da a la comunidad. El Espíritu Santo se derrama en los pequeños grupos de oración, en esa oración donde al mismo tiempo que es de comunidad, se hace personal y se hace en comunidad. Hay una unidad donde yo en lo personal estoy expresando mis inquietudes, haciendo mis peticiones o mi intercesión. Ahí lo manejamos personal y de comunidad, porque somos un grupo que estamos unidos en una sola comunidad, en un solo cuerpo místico de Cristo Jesús, donde Jesús es la cabeza. Vamos a ver los 3 grupos carismáticos, dones carismáticos que son especiales, especialmente para la comunidad de los pequeños grupos de oración y de toda la renovación carismática. Primer grupo, palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es palabra de sabiduría, don para hablar con sabiduría divina, revelando la voluntad de Dios en situaciones concretas, guiados con discernimiento para la vida y la fe. Palabra de ciencia o don para conocer verdades ocultas por revelación, comprender realidades profundas sobre personas o circunstancias conforme al plan de Dios. Grupo de dones carismáticos, grupo 2. Fe carismática. Confianza sobrenatural en Dios, que obra milagros. Fe extraordinaria. Sanación. Don para ser instrumento de restauración física, emocional y espiritual, mediante la oración, trayendo sanidad por el poder de Dios. Milagros. Don para realizar prodigios y obras que superan las leyes naturales, mostrando el poder de Dios para confirmar su reino. Grupo 3. Profecía.
don para proclamar el mensaje de Dios, para edificar y exhortar, consolar a la comunidad, discernimiento de espíritus, don para distinguir si algo proviene del Espíritu Santo, del espíritu humano o del espíritu del mal, y reconocer la verdad. Lenguas, don para orar o alabar a Dios en lenguas desconocidas como expresión de oración y alabanza espiritual. Interpretación de lenguas, don para comprender y traducir el mensaje en lenguas a un lenguaje comprendido o comprendible para la comunidad. Es decir, si hay un don de lenguas, debe haber un don de interpretación para interpretar, para discernir, para comunicar los mensajes de Dios. Aquí nos habla de tres fuentes de dones carismáticos. La primera, los dones del Espíritu Santo. Esos dones carismáticos que hacen la unidad y la edificación y esa formación espiritual de crecimiento diario de los pequeños grupos de oración. La segunda fuente de dones carismáticos. Miren, en esta segunda fuente de dones carismáticos están los dones naturales con los que nacemos, pero también los podemos adoptar a nuestro criterio. Y allí hay dos grandes peligros que nos pueden transformar y llevar a los dones carismáticos del mal. Es decir, en los dones naturales podemos nosotros crear dones a través del fanatismo y del protagonismo, y esos nos van a llevar a la descomposición de los verdaderos dones carismáticos. Y vamos a entrar a los dones del mal, a los dones del enemigo. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando estamos en esa oración de comunidad, cuando se dan esos dones carismáticos. Tenemos que tener muy atentos los oídos y el discernimiento para saber, para entender, para comprender si aquellos dones carismáticos son de Dios o son personales o son del mal. Debemos cuidar mucho nuestra oración, nuestros dones carismáticos, para no deformarlos y no deformarnos nosotros. Recuerden que a través de la soberbia viene la descomposición de los carismas, viene la descomposición espiritual de las personas que se dejan dominar por la soberbia y se trasladan al protagonismo y al fanatismo. Esto es grave para un grupo.
para una comunidad, porque se salen del contexto de la voluntad de Cristo, se salen del contexto de la voluntad de Dios para entrar a su propia voluntad y así trasladarse a la voluntad del enemigo, del diablo. Por ello tenemos que tener mucho cuidado y no dejarnos confundir por las cosas negativas. Debemos tener el discernimiento despierto, alerta, no solo para mí, sino para todos. Todos y cada uno tenemos que estar como esa lámpara encendida para no dejar que entre la oscuridad en nosotros, sino que solo brille la luz del amor de Dios, que solo brille la voluntad de Dios en nosotros y no la voluntad mía ni la voluntad del enemigo, sino la voluntad de Dios para formarnos en los 7 dones del Espíritu Santo, para convivir en los 3 grupos de dones carismáticos. Recuerden que la fuerza que nos mantiene en pie y que nos da la luz para descubrir lo que nos perjudica viene de Dios. Solo hay que estar atentos a descubrir la oscuridad para iluminarla con nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Permítanme, voy a tomar un poco de agua porque aún estoy enfermo. Bien, espero sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por este medio, háganmelo llegar para poder dar respuesta a sus interrogantes. Estamos en un proceso de crecimiento espiritual, no solo espiritual, sino también moral, educativo y social, porque la comunidad no solo es espiritual, también es social y debemos de alimentar nuestros valores y nuestra educación para convivir con nuestros hermanos. Dios los bendiga y les dé esos dones carismáticos que tanto necesitamos. El don carismático para entender la voluntad de Dios y el don de ciencia, el don de profecía, que son dones carismáticos, que ya son de comunidad, aunque los llamemos como los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué los llamamos dones carismáticos? Porque estos dones carismáticos se desprenden de los 7 dones del Espíritu Santo que ya están integrados en lo personal en nuestras vidas para comenzar a crecer como comunidad, como pequeños grupos de oración y como la renovación carismática en el Espíritu Santo. Nos vemos en la siguiente edición. Dios se queda con ustedes. Hasta pronto.